Estamos con Monseñor Eduardo Eliseo Martín, que en estos días celebra, además de su cumpleaños, 40 años de ordenación presbiteral, ¿no? Fue el día 26 de diciembre de 1980 en la Catedral de Venado Tuerto. Bueno, ahí naciste, ¿no es cierto?, en Venado Tuerto. Así es, sí, nací el 26 de diciembre de 1953 y ahí viví prácticamente, bueno, toda mi vida hasta los 17 años que me fui a estudiar. Ajá. Estuve en Santa Fe 2 años y después los años en el seminario. Pero antes de seguir, hay dos nombres muy característicos. Digo porque vos sos descendientes de irlandeses y de españoles de Castilla, ¿no? Sí. Bueno, Eduardo Eliseo. ¿Sabes por qué te llamás Eduardo? La verdad que no, supongo que en la familia de mi mamá había un tío Eduardo, había otros dos tíos Eduardo, uno Eduardo Downs, otro Eduardo Kenny, supongo, y Eliseo por mi papá, Claro, ciertamente. Eliseo por tu papá. Y ahí quiero hacer una paradita. Eliseo, o sea, aparte de ser tu papá, un hombre que vino de España, de Castilla, que bueno, se radicó en Venado Tuerto, ¿qué significó él en tu vida? No solamente en tu vida biológica, porque bueno, fue el instrumento para comunicarte la vida, sino en tu vida de fe. Bueno, ciertamente un hombre de profunda fe y su testimonio realmente me marcó, ¿no? Sobre todo que uno después, con el tiempo, uno va descubriendo aspectos de donde se manifestaba esa fe y que a uno le han quedado grabados en la mente, en el corazón, ¿no? Eh, digamos, creo que mi padre nada miraba sino a la luz de la fe, todo lo miraba a la luz de la fe. La fe era lo que marcaba el ritmo de casa, ¿no? La oración en la mesa, el rezo del rosario a la noche, la misa dominical, las fiestas patronales, todo ese era digamos, el ritmo de casa, ¿no? ¿Y recordás alguna escena doméstica así que te haya llegado muy profundamente de parte de tu papá? Bueno, eso, de mi padre lo que me impresionó siempre era verlo al levantarme yo, él ya estaba levantado y estaba arrodillado al pie de la cama rezando, había una imagen, un cuadro de la Virgen de Lourdes en el dormitorio matrimonial, y yo lo veía ahí, ¿no? Que estaba arrodillado al pie de la cama rezando, ¿no? Todas las mañanas. Eso me ha impactado siempre, ¿no? Y también hubo un libro que encontraste de él, ¿no? Que hacía referencia a la muerte, ¿no? Ah, bueno, eso también, sí, sí, sí. Un día yo era niño y en la repisa de la estufa, al lado de la radio, había una radio Philips allí, un librito de San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la Buena Muerte. Yo me asusté porque mi papá se va a morir. Bueno, después me di cuenta que era un hombre inteligente, que se preparaba para lo único seguro que tenemos, que no vamos a morir, ¿no? Entonces quería morir bien, ¿no? Bueno, y de la rama irlandesa, que seguramente tiene muchos matices y mucho humor, porque son hilarantes por ahí también los irlandeses, ¿no? Tenías así como tías muy simpáticas, pero también tu mamá tuvo un hermano que fue sacerdote. Así es, era mi tío Ignacio, Ignacio Down, que fue mi padrino de bautismo, que murió muy joven y murió en casa, así que yo viví todo eso, yo era niño, tendría 9 años recién cumplidos cuando él falleció, pero lo queríamos mucho al tío Ignacio, así que también creo que él, de algún modo, toda esta historia familiar ha sido como el humus en el cual se germinó la semilla de la vocación, ¿no? Claro, estos dos testimonios, digo, tu papá, tu tío Ignacio, el sacerdote, ¿han influido después a la hora de tomar una decisión o responder al Señor en la vocación sacerdotal? Yo no digo que en forma consciente, ¿no? Pero yo creo que ha sido, digamos, ya te digo, el humus. Lo mismo, bueno, de mi madre, ¿no? También una mujer de fe. Ella nos decía, si tienen que decir algo mal de un sacerdote, no lo digan. O sea, no, era una educadora también, ¿no? Que Ajá. nos siempre cuidaba. Lo mismo cuando yo me fui al seminario, ella se quedó cuidando a mi papá que estaba postrado y me dice, bueno, vos andás, si es lo tuyo bien, si no, acá te esperamos. Sentí ese apoyo de mi madre. Ya mi padre estaba enfermo, ya no podía decidir y eso,
pero digamos, porque yo dejaba de estudiar una carrera Claro. y me podrían haber reprochado Sí, sí. que, en cambio no, me afirmaron, así que cuando esto yo lo pienso, lo reflexiono, me doy cuenta a posteriori, ¿no? del valor que tuvo eso Claro. como de mi madre, Bueno, y ¿no? ahí estamos en la infancia, junto con esto que nos contás, también la vida de familia que se da en el ámbito del campo o de un pueblito como San Eduardo, donde también de alguna manera va creciendo esta dimensión un poco contemplativa de saber mirar el horizonte, ¿no? Que para los que somos de la Pampa húmeda es Sí, muy sí, sí, importante. sí. Y el aspecto este del Sagrado Corazón, del colegio donde hiciste primario y secundario también, Sí, ¿no? bueno, también el colegio fue un lugar también. Yo digo siempre mi familia, la parroquia y el colegio, sobre todo la familia y el colegio. Colegio Sagrado Corazón, bueno, ahí hice desde el preescolar hasta quinto año, ¿no? Y bueno, fue un ambiente también. Siempre el tema religioso a mí desde niño me preocupaba, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo que una pregunta que tenía en casa era, porque claro, enfrente de la iglesia catedral, o en diagonal, estaba la iglesia metodista. Ah, sí. Y entonces yo preguntaba si los protestantes se salvaban, ¿no? Mm. Si siempre me inquietó el tema de la salvación, ¿no? Ajá, Así que bueno, y en el colegio sí, teníamos una tradición de los primeros viernes de mes, claro. así que todos los jueves venían sacerdotes de la ciudad o de algún pueblo a confesarnos, y el viernes teníamos la misa del primer viernes. Estamos todavía en la adolescencia, en el Sagrado Corazón. ¿Fue en esa etapa donde vos comenzaste a discernir tu vocación sacerdotal o ya tenías pensado terminar, digamos, quinto año y estudiar en Santa Fe Capital? No, no, yo la vocación la sentí a los 11 Ah, años. mira, Cuando estaba en quinto grado, yo sentí fuertemente que el Señor me decía, te quiero sacerdote, te quiero para mí. ¿en alguna ocasión precisa? No me acuerdo exactamente, pero fue en ese año. Eso sí, recuerdo que fue en el quinto grado, pero yo instintivamente rechazaba la Ajá, vocación. Yo decía, cura, no, 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 no. Y, y recuerdo que había, una vez venía nosotros le decíamos el trampero, porque venía un hermano mayor, un español, que no era del colegio, pero era el promotor vocacional. Y ah, sí, sí, nosotros así, muy pícaramente le decíamos el trampero porque era el que quería atrapar en claro, una claro, trampera con algún oso, algún pajarito para sí, que sí, fuera para los hermanos del Sagrado Corazón. claro. Y ahí yo nunca me olvido, dice, si sientes el llamado no digas no, porque digamos tu vida será trunca, ¿no? Y eso me pegaba, pero yo tenía una voluntad de lucha contra el Señor, ¿no? Ajá. De decirle que no, de decir que no, que Y por no, que eso eso no. se mantuvo así. Hasta Bueno, terminaste quinto año y te fuiste a estudiar a a Santa Santa Fe. Fe, ingeniería. Aquí me gustaba la química, sí, todo eso. Cuando nos hacen el test vocacional en el colegio, en quinto año, yo tenía terror que en el test dijera que era apto para ser sacerdote. Ajá, ¿y qué Pero este es de salió? otro orden, ¿no? Sí, Ahí te muestran las aptitudes que vos tenés, pero claro, claro. no la vocación. Y te gustaba mucho la La química. química siempre, sí, sí me gustó, así que con otro íbamos a ir tres, después al final fuimos dos a Santa Fe. Pero yo tenía dentro siempre esta lucha interior, hasta tal punto que cuando comenzó el segundo año en la facultad, dejé de confesarme, porque yo decía, si me confieso tengo que confesar que le estoy diciendo que no a Dios, pero si lo confieso era como ya dar el paso también, ¿no? Claro, claro, claro. Y Este, entonces en ese segundo año de química ahí ya Y dijiste, yo ya en un momento, bueno, aparte me iba mal, pero fue gracias a un profesor de química analítica, el ingeniero Mantovani, que fue el que marcó, digamos, porque yo termino el examen y él me dice, te apruebo, pero yo tenía para vos otra nota, no aprobado, sino una nota mejor. Dice, ¿vos tenés algún problema en el estudio? Y yo siempre orgulloso decía, no. Y bueno, entonces él me dice, a ver, ¿me permitís ver tu libreta? Y yo me había presentado a rendir en distintas materias, entre todas 6 veces, pero 3 había tenido aplazo y 3 aprobado. Y él me dijo, mirá, esta carrera dura 5 años, vos estás rindiendo un 50%, en vez de tardar 5 años va a tardar 10. ujú, Entonces me dice, ¿por qué te fue mal en esta materia? ¿Me permitís ver tu libreta? Me dice con todo sí, respeto, sí, ¿no? sí. Dice, y yo digo, bueno, porque
yo venía de un perito mercantil y esto era más para una matemática más exigente, yo no estaba a la altura. Y esto otro, y porque mi papá estaba enfermo, y entonces yo me fui a mi casa antes, y entonces rendí apurado. Y entonces me dice, mirá, generalmente los fracasos los atribuimos a causas exteriores, pero tienen causas interiores. Y me demolió, porque me estaba desnudando sin saber cuál era mi problema, que mi problema era la lucha interior que yo tenía, y que hacía que yo cerraba el libro y tenía eso en la cabeza. Sí. Entonces, bueno, pero yo tosudo dije, voy a seguir. Y bueno, fui así a los tumbos unos meses más. Y bueno, un día Dios me dio la gracia y pude decir que sí. ¿Y eso con quién lo hablaste después? Lo hablé con un compañero de estudio que era del Partido Comunista. Mirá vos. Que era más grande que yo, pero habíamos sido compañeros en química analítica. Y fui hasta la pensión donde él vivía y bueno, me dice, si eso es lo tuyo, dale para adelante, ¿no? Pero bueno, yo ya había dicho, eso había sido dar un paso. ¿Y volviste a Venado y lo hablaste con el padre Borgarino o con el obispo? No, el padre Cantera, con el padre del colegio, del colegio el capellán del colegio. Del colegio con el cual yo me confesaba en quinto año, ¿no? Vicente Cantera. Vicente Cantera. Y Cantera, claro, yo digo, lo que pedí es confesarme. Claro. Claro, que un pecado para ellos fue, el pecado era mío de haber dicho que no a Dios, pero al haber ahora dar el paso, el padre se puso feliz, el sacerdote, ya el lunes vamos a ver al obispo. Que era Monseñor Rossi. Monseñor Rossi. El primer obispo de Venado Tuerto. De Venado Tuerto. Así que me hizo un par de preguntas y me dijo, bueno, tendrás que estudiar un poco de latín ahora en las vacaciones, y así que me fui a estudiar latín con el padre Vicente. Claro, porque en ese entonces había que estudiar un poquito de latín. Claro, y en casa, bueno, mi madre se puso muy contenta, mi papá también estaba en cama, él tuvo 2 años postrado, así que, y bueno, y ahí comenzó. Y si bien es cierto que en ese momento, bueno, como era la diócesis de Venado, había sido creada unos años antes y separada de Rosario, los seminaristas que eran de esa diócesis venían a estudiar aquí al seminario San Carlos Borromeo Rosario. Sin embargo, en esa ocasión no fue posible porque estaba como cerrado el seminario de Rosario y no pudiste entrar aquí, ¿verdad? Claro, había una reestructuración, creo que quedaba, no sé, un curso solo, y de hecho había seminaristas de Rosario que fueron al seminario de La Plata, que es donde el obispo me mandó. Bueno, y contame un poquito la etapa del seminario de La Plata, a ver cómo te fue. Sí, entraste directamente, no había introductorio. No había, había un seminario de adultos que le llamaban. Pero Monseñor Rossi me dijo a mí, después a Ricardo Facci, que fue el que entró en marzo, o después de Pascua entró, que íbamos a primer año de filosofía. Tal cual. Así que entramos directamente sin ninguna... Sí. Así que bueno, un poco primero a los tumbos, ¿no? Sí. Porque hasta que agarramos un poco el ritmo de oración, de levantarnos temprano, teníamos el prefecto que era Monseñor Arancedo, ¿no? Y el que fue arzobispo de Santa Fe, decía, bueno, muchachos, laudes, vísperas, ¿no? Nos exhortaba siempre a armar los hábitos, ¿no? Que era la comunidad, adquirir la comunidad, los hábitos, ¿no? Así que, pero para mí yo tengo un muy lindo recuerdo. De hecho, después tuve 3 años como formador. En la etapa como formador. Bueno, vos llegaste entonces a la ordenación sacerdotal, y ya el obispo de Venado Tuerto era Monseñor Mario Picchi, segundo obispo de Venado Tuerto. ¿Y cómo preparaste la ordenación presbiteral? Bueno, nosotros terminamos, en junio fuimos ordenados diáconos y queríamos que la ordenación presbiteral fuera en febrero, en marzo, o sea que terminamos bien el seminario, terminamos bien todas las materias, tuviéramos un tiempo y después en febrero, tranquilo, marzo, ordenarnos. Pero el obispo estaba apurado, así que, como decía aquel, rapidito. Rapidito, sí. Entonces, bueno, había que hacerla en diciembre. Claro. Y bueno, ya nosotros estábamos ahí los primeros días de diciembre, y bueno, ¿qué fecha hay en diciembre? Y teníamos que hacer el retiro preparatorio para la ordenación de 5 días, y bueno, quedaba después de Navidad y coincidía con el 26 de diciembre. La que además es tu cumpleaños. Por eso, la fecha de mi cumpleaños, bueno, y ahí quedó, éramos 3, porque era Ricardo Facci, con el cual hicimos todo el seminario juntos, y después Miguel Lancioni, que se había incorporado en el último año, él venía de Rosario. Bueno, yo estuve en esa ocasión como seminarista en esa ordenación, ahí que fue en la catedral de Venado, dentro mismo de la catedral, y vos, ¿cómo viviste ese momento?
Bueno, la verdad que es un momento muy, digamos, intenso, muy sereno, bueno, digamos, sí, con serenidad, con alegría interior, digamos, también después, bueno, yo, qué sé yo, cuando tuve que celebrar la primera misa y predicar, mi emotividad estaba muy, así que no, yo y sigo siendo, aunque ahora un poco más moderado, de Ujú. lágrima fácil, como dice, ¿no? Claro. Así que muy conmovido, conmovido, pero bueno, con mucha ilusión, con mucha... ¿Tu papá ya había Ya había fallecido? fallecido, sí, sí, cuando yo estaba, al terminar el primer año de filosofía ya había fallecido, así que Es como que, eh, digamos, es muy común que uno llegue a la ordenación y tenga como un lema de vida que va eligiendo eh, durante el sí, seminario, ¿no? bueno, fue la tarjeta, tú eres sacerdote para siempre. Ah, ok. El sentido del ministerio sacerdotal como mediación, ¿no? Como puente entre Dios y los hombres, ¿no? Que es la función de Cristo, ¿no? Ujú. Mediador, ¿no? Claro. De llevar a los hombres a Dios y de llevar Dios a los hombres, ¿no? Bueno, y Y eso eso se es el fue valor dando. del sacrificio de la misa, que resume toda la vida del sacerdote, ¿no? Al volver me llama el obispo y me dice que me hace, no sé si párroco o administrador, no me acuerdo cuál fue el título, pero que me nombraba a cargo de la parroquia San Cayetano, Ahí mismo en la ciudad de en la Venado ciudad de Tuerto. Venado Tuerto. Y ahí, bueno, se da toda una etapa muy Muy linda, linda, sí, no sí. muy extensa, pero Sí, linda. 6 años fueron. Y después también con el trabajo ahí mismo con los jóvenes, círculos de vida cristiana, jornadas de vida Sí, jornada de cristiana. vida cristiana. El obispo me pide que fuera asesor de la jornada de vida cristiana, así que me metí con eso. Y fue una rica experiencia con muchos jóvenes, que hoy todavía aquí hay varios de ellos en Rosario que se han venido a vivir acá, que todavía los solemos reunir por allí. Claro. Y bueno, Y fue después, una actividad intensa, intensa, sí. linda, Sí, recorriste toda la diócesis con los con los jóvenes, jóvenes también, íbamos con un el auto obispo nos grande, prestaba un auto que parecía un bote, un Ford un Ford Fairlane. Fairlane viejo, que salíamos ahí con los jóvenes a recorrer por las jornadas de vida cristiana. Exactamente. Cuando la Así que nafta era todavía barata. era barata, Sí. se podía Y después pagar. de eso se te convoca para ser formador en el Seminario de La Plata. Sí, donde yo había estudiado. Claro. Así que bueno, después de un campamento de jóvenes, ahí que el padre Kenny reveló que yo me iba a ir. Todavía yo no estaba decidido, pero bueno, eso precipitó la decisión. Le dijo a todos los jóvenes al fin del campamento que rezaran por mí, que iba a asumir otras responsabilidades y los chicos se quieren morir, porque bueno, Claro, claro. sacerdote joven, viste, ellos estaban muy apegados a uno. Así que bueno, partimos para La Plata, 3 años. Fueron años más difíciles, ¿no? Porque evidentemente no es la parroquia, el seminario, pero creo que me ayudaron mucho a madurar, también a estudiar, fui a ir a la facultad a estudiar. Y ya cuando llegó el nuevo obispo, Monseñor Paulino Monsignor Paulino Reale, Reale me tercer manda a llamar, obispo, el sí. tercer obispo me manda a llamar. Así que yo le digo, pero estoy estudiando, monseñor, tengo que tener... Bueno, y se lo terminás desde acá, cosa que no pude hacer nunca Claro, después, claro. porque Bueno, este, pero allí sí se da ese encuentro que para mí es allí, así, claro, sí, 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 con sí. la Ya, espiritualidad de don Luigi sí, Giussani y el movimiento Comunión y Liberación al cual claro. desde entonces perteneces. Sí, yo vi esto, eran 2 sacerdotes que llegaron a La Plata, el padre César Zafanella y el padre Diego Di Modugno. Y Diego estaba en el seminario mayor y el padre Zafanella en el introductorio, en el menor. Así que bueno, entablamos una amistad con el padre Diego, y yo veía a estos hombres tan alegres, tan entregados, digo, y se vienen 14.000 kilómetros desde Italia acá, digo, bueno, yo también quiero ser como ellos de algún modo. Descubría una imagen sacerdotal, misionera, así que bueno, comenzó ese encuentro con ellos y a raíz de esa amistad también seguir lo que ellos seguían, Es ¿no? decir, ¿qué fue lo que te impactó Y de... este cristianismo profundamente humano, ¿no? Como plenitud de lo humano, ¿no? Don Giussani, el primer libro que leí de él fue El sentido religioso, ¿no?
la pregunta por el sentido de la existencia y cómo Cristo es el que colma ese sentido, ¿no? Y cómo Cristo renueva mi humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, por los signos humanos de esta humanidad de estos sacerdotes, yo digo, bueno, se ve que Cristo en ellos hace algo grande y bueno, yo también quiero eso, ¿no? Así que esa fue la experiencia y bueno, yo los fui acompañando hasta que después, bueno, me tengo que ir y bueno, y ahí fue el punto de inflexión. Digo, bueno, yo me voy de acá, pero o sigo. Y entonces estaba en Venado Tuerto y cuando teníamos el encuentro yo agarraba mi bolsito y me iba al Claro, encuentro está bien. para seguir esta compañía, seguir esta amistad que me ayudaba no a evadirme, porque a veces hay ciertas experiencias que te hacen evadir de tu... No, me ayudaban a vivir más intensamente el lugar objetivo que la iglesia me había dado. El lugar objetivo, bueno, en el seminario era ser formador en el seminario, pero después cuando volví a la diócesis, en el lugar que el obispo me Bueno, ahí designó. cuando volviste a la diócesis, fuiste primero como vicario general Sí, sí. y luego párroco de la De la iglesia catedral. sí. Y estando en estas funciones, digamos ya con todo este camino que Monseñor Paulino Reale, casi 10 años fue obispo. 11 11 años, años, sí, por eso, 11 digo, años sí, obispo sí. de Venado. Ahí en ese momento ya viene el Monseñor Gustavo Arturo Helm, que sería el cuarto obispo, y ahí se da bueno, la designación tuya como obispo de Río Cuarto. Claro, sí, sí, fueron 16 años que estuve en el ministerio en Venado, Claro. desde el 90 hasta el 2006. Sí, ahí también compartimos toda la preparación de Del la año misión, Mariano, que de fue la misión mariana por extraordinario. el quinto centenario, Sí, sí, y luego fue todo lo hermoso del triduo preparatorio del Gran Jubileo del 2000. del 2000. Sí, muy Pero hermoso. esa fue la experiencia bonita que vos armaste ese video Sí, sí. que pasamos en todos los decanatos. Sí. Y bueno, y la Virgen salió en peregrinación en febrero desde la catedral, recorrió todas las parroquias y bueno, a mí me tocó acompañar ese Sí, sí, sí. proceso, así que estuve visitando casi todas las parroquias, acompañando a la Virgen, a la gente, y regresó para la fiesta patronal. No, Venado regresó en octubre, recorrió todas las parroquias de Venado y llegó al 8 de diciembre de vuelta a la catedral. Bueno, ¿y cómo te tomó esta designación de obispo de Río Cuarto? Bueno, mirá, yo ni me imaginaba que podía ser Río Cuarto. Podría ser, sí, que a mí me designaran obispo, porque por algunos, viste, a veces ves algunas señales, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido no me tomó de sorpresa, porque hubo dos o tres, sobre todo, digamos, una más lejana, que recuerdo que era Monseñor Mirás. Ya se acercaba el tiempo de que Monseñor Reale renunciara por su edad, y me dice Monseñor Mirás, en un encuentro de educación que habíamos venido, yo era asesor de la Junta de Educación de Venado, y me dice así en una rueda, así que te quedás con la diócesis vos. Digo, no. Me dice, ¿qué edad tenés? No me acuerdo qué edad le dijo, 40 y pico tenía. Bueno, dice, edad tenés, dice, y hay que... O sea, digamos, que era el arzobispo metropolitano que te decía eso. Claro. Decía, bueno. Después el mismo Paulino me dice alguna vez, dice, bueno, mira, acá pueden pasar dos cosas, que te hagan obispo de acá o que te... Hagan obispo de otro lado. No, que te sigas de vicario general. Ah, o de vicario general. Y bueno, claro. fue que seguí de vicario general. De hecho. En diciembre del 2005, ya estaba Monseñor Help, pero yo seguí de vicario general con Monseñor Help, con el movimiento de Comunidad y Liberación, teníamos un encuentro en la nunciatura con el nuncio apostólico. Y me pidieron del movimiento, bueno, quería mostrar un poco los diversos carismas o dones que había dentro del movimiento. Ya había laicos consagrados, había matrimonios, había sacerdotes, había un vicario general, que digamos, gente que estaba inserto en la vida de la iglesia. Entonces me dicen, el padre Mario, que era el responsable, me dice, mira, ¿por qué no venís, Eduardo? Y bueno, así que yo fui, ahí nos fuimos a la anunciatura, un grupo. Y bueno, y en esa charla, el nuncio al terminar dice, ¿me puede dejar usted su celular? Y yo ni me acuerdo. Recién tenía celular y ni me acordaba el número. Digo, la verdad que me puse a ver, Entonces, claro, todos los otros ahí dijeron, mirá, le pido el celular a este lo van a promover, qué sé yo.
Y bueno, de hecho yo le mandé después el celular, como él me lo pidió, pero no fue por el celular, sino un día de febrero estaba en la parroquia y suena el teléfono, la secretaria me dice, de Italia lo llaman. Yo pensaba uno de los curas amigos míos de Italia del movimiento. No, era el secretario de la nunciatura, que era italiano, y tenía voz italiana, la secretaria pensó que era de Italia. Y Claro, era que el nuncio me llamaba, claro, claro. donde me comunica que me hacía obispo de Río Cuarto. Bueno, Sí, no queremos extendernos demasiado, pero la experiencia ahí en esa diócesis fue muy linda, muy edificante, con un clero muy joven, también muy sí, apostólico. sí, Y sí. vos sentías en tu interior como que te ibas a quedar hasta terminar Y sí, sí, allí, sí, sí, ¿verdad? En sí, esa sí, diócesis de sí. Río Cuarto. Sí, Y de repente te sorprenden con una llamada telefónica. eh, también que el nuncio te llama y te va a decir que el Papa lo ha designado, pues no es que te dicen, ¿usted quiere aceptar? No, el Papa lo ha designado Arzobispo de de Rosario. Rosario. Y cuando llegamos a Rosario, pero y ya han pasado 40 años de tu ordenación presbiteral, y con un lema episcopal que elegiste cuando fuiste electo obispo, que tiene mucho que ver con la Navidad que se acerca, ¿no? Así Y es. el verbo se hizo Y carne. carne, claro, porque digamos, el cristianismo como el acontecimiento de Dios que se hace hombre, ¿no? Y por lo tanto que viene a hacerse compañero de nuestro camino humano, para darle plenitud a lo humano y para darle la salvación al hombre. Pero ser la salvación es que el hombre se realice plenamente, lo más posible en esta tierra y en la eternidad, ¿no? Entonces me gustó esto de lo que el prólogo de San Juan, y bueno, como lema episcopal, ¿no? Y además que es el anuncio de Jesucristo, el anuncio que hace la Iglesia al mundo entero, ¿no? Bueno, ¿y cómo? Porque no es un lema solamente para poner en la tarjeta o en la carta que uno escribe, es un lema que el obispo encarna en su Y ministerio, ¿verdad? uno Uno intenta intenta. hacerlo Por carne, eso, ¿y pero cómo lo estás viviendo aquí en aquí. Rosario, casi 6 años de Bueno, mira, llegado? yo, digamos, primero vine con porque, bueno, el Papa me designó y entonces sé que he venido acá porque me ha mandado la Iglesia y la Iglesia lo hace en el nombre del Señor, o sea que el Señor me trajo acá. Y por lo tanto, con alegría y con sentido de libertad, porque Claro, yo ni busqué, ni pedí, así que digamos, estaba acá, con un desafío evidentemente mucho más grande que el que tenía en Río Cuarto. sí, claro. Pero confiado yo decía, soy inconsciente, pero creo que voy en las manos de otro, ¿no? Esa ha sido y sigue siendo, ¿no? La certeza de que, asombrado todavía, pero con la certeza de que es otro en el que estoy puesto, no en Claro. por mis propias capacidades siento siempre la desproporción entre la misión que tengo y las posibilidades mías. Pero bueno, dado que es el otro el que me envió, no vine yo, no vine de comedido, ¿no es cierto?, a querer, sino vine porque he sido Porque se te enviado, envía, se me claro. envía, entonces con esta conciencia de ser enviado, bueno, hacer todo lo que pueda hacer. Y a mí el que me ayudó mucho fue una frase del Papa cuando hablé por teléfono con él antes de asumir, un día antes de asumir, que yo le pedí que me dijera alguna palabra si tuviera, ¿no? Y él me dijo dos palabras. Una, pacificar, se refería a la vida interna de la iglesia, creo, y hacer lo que hacías en Río Cuarto. Bueno, y eso es lo que procuro hacer con más y con menos en el ministerio episcopal, ¿no? Para mí han sido dos palabras que me han guiado el tiempo, ¿no? Bueno, Chekhov decía siempre que dime lo que quieres y te diré quién eres. Así decía el poeta, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, para concluir, ¿hay un anhelo y un deseo en tu corazón como balance de estos 40 años? Porque el balance sería, ya lo hemos hecho un poco con esto que hemos charlado, pero a partir de esta experiencia que estás viviendo, ¿no? Estos días que deben ser muy intensos también de acción de gracias, ¿hay un anhelo, un deseo en tu corazón? Dime lo que quieres, te diré quién eres, decía el poeta, ¿no? Y el deseo es que yo me doy cuenta cada día más que necesito de Jesús. Y como nunca en estos días, en el Adviento, ¿no? He pedido
y me ha tocado mucho lo que decimos en cada inicio de nuestras oraciones de laudes o de vísperas, ¿no? Señor, date prisa en socorrerme. Yo necesito a Jesús, anhelo a Jesús. Es decir, ven Señor Jesús y apresurate, porque sin vos no funciona, digamos, Sí, sí. no. Y como con la conciencia de la invalidez, digamos, ¿no? De no ser y de necesitarlo, ¿no? Claro. Porque para que Él me ilumine y para que me dé fuerza, ¿no? Siempre estas dos cosas es lo que siempre he pedido al Señor y he necesitado, ¿no? Del Señor, luz y fuerza. Lo pedía antes de la vocación, ¿no? Cuando yo ya sabía... Casi como un sindicato. Exactamente, sí, el sindicato Luz y Fuerza. Pero yo pedí eso cuando, antes de dar el paso ese que di para la vocación. Señor, ilumíname y dame fuerza. Pero ya la luz me la había dado porque yo lo entendía claro. Era fuerza, ¿no? Fortaleza. Y eso veo que lo necesito siempre, ¿no? Bueno, mira, acá está la cámara esta y delante está, bueno, la comunidad de Venado y también la comunidad de Rosario. A ver, un mensajito breve para ambas, porque bueno, es como están unidas. Queridos amigos, queridas amigas, queridos fieles, bueno, en primer lugar quiero dar gracias a Dios por esta fidelidad suya que me ha sostenido en estos 40 años y le pido la gracia de poder seguir hasta el final. Y agradecerles a todos, ¿no? Porque uno es sostenido, ha sido engendrado a la vocación y a la vida sacerdotal gracias a la familia, a los amigos, a los hermanos sacerdotes, a los formadores del seminario, a todos los que uno con sus oraciones, con sus testimonios, con sus correcciones, con su presencia, a uno lo han ido modelando, ¿no? Y han hecho posible que uno siga en el camino. Y por eso el pedir la gratitud y el pedido, bueno, como dice el Papa, recen por mí, que lo necesito para poder seguir cumpliendo la misión como el Señor quiere. Muy bien, bueno, gracias y un feliz y bendecido aniversario. Bueno, gracias, Padre Rubén, muchas gracias.